Hola, buenas noches. Perdón por los problemas técnicos, pero ya están solucionados. Vamos a presentar prótesis postraumática. Eh, ya, ahí sí. A modo de introducción, en el último tiempo, tanto la cirugía de fémur proximal como acetábulo ha mejorado de manera exponencial. Eh, tanto ha mejorado de manera exponencial. Sin embargo, alrededor de un 20 o un 30% de estos pacientes con fracturas operadas requerirá de alguna de cirugía protésica. Y esto estará dado principalmente por la severidad del trauma inicial, la presencia de fragmentos osteocondrales libres posterior a la cirugía, la evolución hacia osteonecrosis de la cabeza del fémur, la mala técnica quirúrgica y las complicaciones propias de la cirugía. Clásicamente se describe en la literatura que este grupo de pacientes que se someten a cirugía protésica presentarán peores resultados tanto funcionales como imagenológicos, con mayor número de aflojamiento, mayor incidencia de infección y de inestabilidad. Como pueden ver en esta imagen, son diferentes escenarios pueden llevar de pacientes que se han sido sometidos a cirugía tanto de fémur proximal como acetábulo, incluso cuellos femorales, pueden evolucionar con malos resultados y requerirán de una artroplastia total de cadera. Para hacerlo más ordenado en esta presentación, dividiremos el grupo de pacientes en pacientes que se someten a cirugía protésica secundario a una fractura fémur proximal tratada y posteriormente fractura acetábulo. El primer grupo de pacientes con fractura fémur proximal ya operada, que pueden requerir una prótesis en el transcurso postoperatorio, pueden estar dados por la presencia de osteonecrosis de la cabeza del fémur, la evolución hacia no unión, la falla de osteosíntesis, la cual puede estar dada por mala elección del implante, o bien por una mala técnica quirúrgica, y probablemente una que involucra todas las anteriores, que es la artrosis sintomática de cadera. Probablemente el gran desafío en esta cirugía es a nivel femoral, en la cual el implante alterará tanto la anatomía nativa del fémur, por lo tanto el desafío en este grupo de pacientes está dado acá. Sin embargo, existe un grupo de pacientes también que pueden requerir el desafío a nivel acetabular, en la cual el tornillo cefálico puede migrar hacia la cavidad y generar alteraciones a este nivel. Concentrándonos a nivel femoral, tenemos diferentes opciones de implantes para el manejo de estos pacientes. Tenemos vástagos que pueden ser cementados y no cementados. Probablemente los vástagos no cementados uno va a preferir aquellos que tienen fijación diaficiaria, y los vástagos de fijación metafisiaria no hay que excluirlos de entrada. Hay pacientes en que se puede utilizar los vástagos que habitualmente se conocen como convencionales. Por ejemplo, este caso, una mujer de 63 años con antecedente una falla renal en diálisis, 6 meses posterior a esta radiografía presentó una fractura pertrocantérica o basicervical, la cual se trató mediante DHS y un tornillo antirrotatorio, en la cual ya presentaba una osteonecrosis ya sintomática. Por lo tanto, el tratamiento que se realizó fue una prótesis de cadera, en la cual el cotilo fue un cotilo convencional y se utilizó un vástago cementado largo, con un resultado funcional y radiológico muy favorable. O este otro paciente de 68 años con una fractura pertrocantérica de larga data, más de 10 años operado, y evoluciona con una artrosis sintomática. Como pueden ver en la imagen axial, el eje del fémur es adecuado, por lo tanto en este paciente se utilizó un vástago de fijación metafisiaria con un resultado muy bueno. Por otra parte, en este caso, una mujer de 89 años que sufre una caída a nivel, independientemente de la edad, una paciente muy activa, presenta una fractura persubtrocantérica, la cual se manejó con un clavo cefalomedular, con una radiografía postoperatoria inmediata bastante adecuada. Sin embargo, con el seguimiento, con los meses posteriores, evoluciona con una no unión, con una fractura del material de osteosíntesis. Por lo tanto, considerando la edad, lo más predecible para este paciente era una cirugía, una prótesis total de cadera, la cual se manejó con un vástago cementado. La literatura describe que este grupo de pacientes presenta peores resultados funcionales si uno los compara con una prótesis convencional o una prótesis primaria, presentando mayor número de infección, mayor número de aflojamiento,
una mayor incidencia de inestabilidad y que estos pacientes pueden requerir más cirugías en el tiempo, cirugías de revisión. Por lo tanto, este grupo de pacientes es una cirugía que es compleja, que existen diferentes opciones de implantes a utilizar, que en casos seleccionados se puede utilizar unos implantes convencionales como una prótesis primaria, y es de suma importancia realizar una planificación preoperatoria con el fin de evitar sorpresas durante la cirugía. Si nos pasamos al segundo grupo, los pacientes con una fractura, con una artrosis producto posterior a una fractura de acetábulo, aquí el desafío, por supuesto, que es a nivel acetabular. Probablemente a nivel femoral será con un vástago primario o un vástago convencional. Existen diferentes opciones para el tratamiento, que pueden ir desde canastillos, de cotilos cementados, cotilos no cementados, pero probablemente hoy en día los cotilos de metal trabecular de Dentale son los que más se utilizan. En este grupo de pacientes uno los puede ordenar pacientes con una fractura acetábulo aguda, en los cuales se realiza una prótesis de entrada como tratamiento de la fractura. Un segundo grupo que pacientes probablemente con una fractura que se consideró menor, no requirieron cirugía y se manejaron de manera conservadora, con descarga, kinesiología, etc. Y el mayor número de pacientes que se sometieron a cirugía para el manejo de la fractura y que evolucionaron con una artrosis secundaria. El primer grupo de pacientes en los cuales se realiza como la prótesis como tratamiento de la fractura son poco frecuentes. En general es una fractura que es más compleja, una cirugía que es más laboriosa, que el paciente sangra más, y que tiene sus indicaciones que son bastante limitadas. Probablemente pacientes con fractura, que presentan artrosis en la articulación ya avanzada, que producto del trauma presentan daño severo de la cabeza femoral, o pacientes mayores, en los cuales se considera que el tratamiento definitivo para él lo más predecible puede ser la prótesis de cadera. Sin embargo, cualquiera de las indicaciones que uno utilice, antes de implantar la prótesis, se debe hacer una reducción y una osteosíntesis, cosa de poder facilitar la cirugía prótesis. Como hablamos anteriormente, el implante que más se utiliza es el metal trabecular de tantalio, que nos ha permitido realizar buenos resultados. Tenemos el caso aquí, por ejemplo, una paciente de 72 años, autovalente, que sufre una caída a nivel, resultando con una luxofractura de cadera, como se puede ver en la radiografía y en el escáner, un fragmento de pared posterior bastante grande. Sin embargo, en el escáner se puede ver ya un gran compromiso de la cabeza femoral. Por lo tanto, uno ya sabe que si uno realizara una osteosíntesis, el resultado final de este paciente no sería el mejor. Y es por eso que se realizó, aparte de la fijación de la fractura, la prótesis de entrada. O este otro paciente, un hombre de 51 años, accidente automovilístico, que presentó una fractura transversa en la pared posterior, pero como pueden ver a la cadera derecha, un gran compromiso del cartílago, una artrosis ya avanzada. Por lo tanto, en este caso no tiene mucho sentido realizar una osteosíntesis y se hace la prótesis de manera definitiva. El segundo grupo es pacientes que se manejaron de manera conservadora. Probablemente este es el menor, a lo que menos se ha enfrentado uno. Suelen ser fracturas que son consideradas menores o marginales, en las cuales la cirugía probablemente es como mucho para estos pacientes. Sin embargo, hay algunos que pueden evolucionar a esa artrosis de cadera, y en estos casos, cuando ya son artrosis sintomática y se plantea una prótesis, se debe realizar una evaluación exhaustiva de la anatomía acetabular mediante escáner, evaluar el stock óseo que presenta el paciente, y por supuesto que ver si la fractura está consolidada o no. Diferente es que el paciente uno va a tener que ponerle únicamente la prótesis o hacerle algún gesto adicional a la fractura, dependiendo de lo que sea. Este es el caso de un paciente de 43 años que tuvo una fractura de pared posterior menor, que no era inestable, se manejó de manera conservadora y con el tiempo evolucionó hacia una artrosis de cadera. Sin embargo, la alteración anatómica que presentaba era menor y se manejó como una prótesis convencional. Finalmente, el grupo que mayor número de casos no se va a ver enfrentado son pacientes que se les realizó una cirugía y evolucionan hacia una artrosis. Se describe en todas partes, y todos lo hemos vivido, que es una cirugía que es más compleja, tiene mayor complicaciones sin lugar a dudas, tanto las infecciones, osificaciones heterotópicas postoperatorias, mayor incidencia en inestabilidad y aflojamiento. Diferentes estudios de la literatura avalan esto, que los pacientes van a requerir probablemente una nueva cirugía, se les aflojarán los implantes, pueden requerir más cirugías en el futuro. Por lo tanto, uno tiene que ir a intentar hacer todo lo posible para que esto no pase. Y como decíamos anteriormente, hay que planificar una vez más. Primero, utilizar tomografía axial computada, evaluar si la fractura está consolidada o no, porque es diferente el caso, como hablábamos anteriormente, que uno vaya únicamente a implantar la prótesis,
versus que haya que hacer algún gesto adicional, por ejemplo, una pared posterior, una columna, etc. Evaluar la anatomía, ver el déficit de stock óseo que presenta el paciente, porque podemos usar tipos de injerto, autoinjerto o injertos para rellenar esta alteración, y siempre descartar infección en este grupo de pacientes. En cuanto a los implantes que se presentan, tener certeza en qué lugar se encuentran ubicados. Si los conozco, diferentes tornillos, diferentes empresas pueden tener nos pueden interferir con para poder retirarlos, por ejemplo. Y probablemente hoy en día uno prefiere ir viendo en el camino si uno va a necesitar o no retirar tornillos o placas. Y siempre pueden uno requerir instrumentales accesorios, como son las fresas tipo Mayo. En cuanto al abordaje, utilizar el abordaje que más se encuentra acostumbrado uno. La idea es no improvisar en un escenario que va a ser más difícil. Sin embargo, cosas que nos pueden hacer cambiar, por así decirlo, es saber dónde están los implantes o las cicatrices anteriores que tiene el paciente. Probablemente lo que hacemos nosotros, y el abordaje que estamos más acostumbrados a realizar, es el abordaje posterolateral, en paciente en decúbito lateral. Se accede a la cavidad acetabular. Como pueden ver, uno va fresando como una prótesis primaria, viendo si es que es necesario o no utilizar algún tipo de injerto, por ejemplo. Que en este caso se puede ver ahí que el paciente presenta un gran defecto de cobertura. Cuando se puede, se ocupa la cabeza propia del paciente como autoinjerto, y se fija con 2 o 3 tornillos. Y luego se puede obtener un lecho, como pueden ver en la imagen de la derecha, bastante adecuado para implantar el cotilo, que en nuestro caso lo mejor para estos pacientes es el uso metal trabecular. Y como se puede ver en la radiografía, se logra un adecuado centro, se restaura el centro de rotación de la cadera. Este otro caso, un paciente que 43 años, accidente de tránsito, una luxofractura de cadera. Como pueden ver, la imagen de la derecha es post-reducción, que se mantiene subluxada. Incluso durante la cirugía, en el escáner, perdón, se puede ver un gran fragmento que fue imposible retirarlo por la parte posterior. Tuvo que hacerse una osteotomía tipo flip para poder retirarlo. Y a las pocas semanas el paciente evoluciona con una luxación y pierde aproximadamente un 20% de la cabeza. Se descartó la parte infecciosa y se esperó alrededor de 2 meses, cosa que la osteotomía estuviera fija, para poder realizar la prótesis. Y la prótesis en este caso fue prácticamente convencional, solamente el uso de un vástago diaficiario, cosa de bypasearse la zona del filtro cantérico, pero en cuanto a la parte de alteración anatómica del acetábulo propiamente tal, no era gran tema. Como conclusión, es una cirugía que es más compleja, que presenta más complicaciones, como lo veíamos anteriormente, inestabilidad, infección, aflojamiento, y en este caso también es de suma importancia realizar una planificación preoperatoria, cosa de poder evitar improvisar durante la cirugía. Y todo esto va enfocado, cosa de poder obtener una fijación estable en cuanto a nuestro componente acetabular. Muchas gracias.